¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de una terapia, una persona puede enamorarse de su analista? Esta inquietud fue el punto de partida de una de las obras más influyentes de Sigmund Freud, Observaciones sobre el amor de transferencia, escrita en 1915 y publicada en el volumen 12 de sus obras completas. Un texto breve, pero de enorme trascendencia, donde Freud analiza uno de los fenómenos más complejos y delicados dentro del tratamiento psicoanalítico: el amor que el paciente dirige hacia su analista. Contexto histórico y psicoanalítico. En 1915, Freud ya había consolidado las bases del psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente, la teoría de las neurosis y el papel de la represión. Sin embargo, quedaba un terreno delicado: lo que ocurría en el vínculo real entre paciente y analista. Durante sus tratamientos, Freud observó que, en algunos casos, las pacientes comenzaban a mostrar afectos amorosos hacia él o hacia otros analistas. En apariencia, podía tratarse de un amor real. Pero Freud insistió en que este fenómeno debía entenderse como una transferencia, la repetición en la relación analítica de deseos y sentimientos inconscientes originados en la infancia. ¿Qué es la transferencia amorosa? Freud define la transferencia como la proyección inconsciente de deseos, sentimientos y fantasías infantiles hacia el analista. En el caso del amor de transferencia, esos afectos adoptan la forma de una pasión amorosa, a veces intensa, dirigida al terapeuta. En sus propias palabras, Freud escribe: "No debemos olvidar que el amor de transferencia es una reedición, una copia, quizá un poco corregida, de un viejo estereotipo. Es decir, el amor que surge en el consultorio no es completamente nuevo, sino la reaparición de afectos reprimidos de la vida infantil que encuentran en la figura del analista un nuevo objeto, amor genuino o fenómeno terapéutico". Uno de los ejes centrales de esta obra es la diferenciación entre amor auténtico y amor de transferencia. Para Freud, el amor de transferencia no es un engaño, sino una manifestación genuina de la vida afectiva del paciente. Sin embargo, no debe confundirse con un amor real, en el sentido cotidiano, porque surge dentro del dispositivo analítico y está cargado de significaciones inconscientes. En este punto, Freud advierte: no podemos rechazar el amor de transferencia como si se tratara de algo irreal o ilusorio. Por el contrario, debemos reconocerlo como algo auténtico, aunque condicionado por la situación analítica. El dilema técnico para el analista. El amor de transferencia representa, para el analista, un enorme desafío ético y técnico. Freud señala que el terapeuta no debe corresponder a ese amor, pero tampoco debe rechazarlo violentamente. Si el analista cede al amor, rompe la neutralidad analítica y arruina el tratamiento. Pero si lo rechaza sin trabajarlo, puede destruir la confianza y la alianza con el paciente. Por eso Freud propone un delicado equilibrio. El médico debe negar la satisfacción, pero no la ternura. Esto significa que el analista no puede involucrarse sexualmente ni sentimentalmente, pero sí debe sostener y analizar ese amor, ayudando al paciente a comprender su raíz inconsciente. El amor como resistencia. Freud observa que el amor de transferencia puede convertirse en una resistencia, es decir, en un obstáculo que el paciente utiliza, de manera inconsciente, para evitar acceder a sus recuerdos reprimidos. Cuando el paciente se aferra al amor por el analista, puede dejar de trabajar sobre sí mismo y volcar toda su energía en la ilusión de ser correspondido. En ese sentido, Freud advierte que el amor de transferencia es al mismo tiempo una oportunidad y un peligro dentro del tratamiento. Freud decía que
El amor de transferencia es, a la vez, el motor más poderoso del análisis y la resistencia más formidable contra él. Principales aportaciones de la obra. De esta obra se desprenden algunas de las contribuciones más influyentes de Freud. 1. Definición del amor de transferencia, como reedición de afectos infantiles reprimidos. 2. Reconocimiento de su autenticidad, sin reducirlo a ilusión, pero también sin confundirlo con amor real. 3. Planteamiento del dilema técnico para el analista. Cómo manejar el amor de transferencia sin frustrar ni ceder. 4. Carácter ambivalente del fenómeno. Motor de la cura, pero también resistencia. 5. Fundamento ético. El analista debe mantener su neutralidad y abstinencia, garantizando un espacio seguro. Influencia de esta obra en su época. En 1915, esta obra generó un fuerte impacto. La idea de que una paciente pudiera enamorarse de su analista y que ese amor no debía satisfacerse, sino analizarse, era provocadora. En una sociedad victoriana y conservadora, el planteamiento de Freud cuestionaba las concepciones tradicionales del amor, de la sexualidad y del rol del médico. Además, este texto consolidó la técnica psicoanalítica como un campo con normas propias, distintas de la medicina tradicional. El analista no debía ser un confesor ni un amante, sino un intérprete del inconsciente. Vigencia en la actualidad. Más de un siglo después, las observaciones de Freud siguen siendo relevantes. Hoy, la transferencia amorosa continúa siendo un tema central en la práctica psicoanalítica y en muchas formas de psicoterapia. La idea de que los pacientes proyectan en el terapeuta sentimientos originados en su historia sigue vigente y se estudia en términos de contratransferencia, alianza terapéutica y relación terapéutica en psicología contemporánea. En la cultura actual, donde la intimidad y los vínculos se transforman constantemente, la reflexión de Freud nos recuerda que el amor no siempre es lo que parece. Muchas veces es la repetición de viejos guiones inconscientes que buscamos reescribir. En conclusión, Observaciones sobre el amor de transferencia es un texto clave para comprender no solo la técnica psicoanalítica, sino también la complejidad del amor humano. Freud nos muestra que amar no es solo un acto presente, sino la reaparición de deseos y heridas del pasado. Y quizá la gran enseñanza de este texto es que el amor, incluso en el espacio terapéutico, puede convertirse en un camino hacia la verdad interior, siempre que se lo sepa reconocer, interpretar y elaborar. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.